Estamos en la sección La Vida en Armonía, por ello doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra psicóloga María Herrera, con quien continuaremos platicando de la importancia de aprender a poner límites a la mamá y al papá. Querida María, ¿cómo estás? Hola. Muy buenos Vamos días, a continuar buenos con este días. tema. Sí, un tema muy complejo que nos daría para mucho, pero no quiero omitirlo, por eso quise tocar esta segunda parte, porque es uno de los grandes temas en consulta, ¿no? Que tiene que ver con cómo las hijas y los hijos adultos ponen límites. Hablo específicamente de la adultez, precisamente porque hay una lógica de que nunca aprendimos eso, nunca sabíamos, no está en nuestro vocabulario cotidiano aprender a poner límites. Y ojo, no confundir poner límites con lo que significa llegar a estar tan mal con eso que no aprendiste a hacer con tu madre y con tu padre, y ponerte en el otro extremo donde gritas, pataleas, insultas porque te sientes rebasado por esos límites, por esos no límites. Eso no es un límite, eso es llegar al extremo ya de asfixia de una situación determinada, como por ejemplo la demanda de alguna madre o un padre sobre cómo debiera ser su hija o su hijo adulto, ¿no? Esta vez quiero tocar específicamente, ahora sí que por género, los límites de las hijas mayores, casadas o no casadas, con hijos o sin hijos, autónomas o no tan autónomas, sobre la madre o el padre, donde finalmente hay un irrespeto o hay una lógica de decir, como tú eres la hija que nos cuida, que nos asiste, entonces esa hija ya se convirtió en la que tiene la obligación de asistir de la manera que ellos quieren. Y ¿no? cuando quieran. Cuando quieran, de la manera en que ellos quieran, si no se sienten ofendidos, ¿no? Por ejemplo, hay una jaula entre donde están metidas las hijas adultas, donde conozco una persona en particular que ni siquiera puede tomar vacaciones sin sentirse culpable por irse de vacaciones. Por no llevarlos. O por no llevarlos, ¿no? O por no tomar vacaciones, porque ella siente que su obligación es cuidarlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el no aprender este vocabulario y estos conceptos y estas acciones de poner límites? Vas sintiéndote cada vez más atrapada, cada vez más enojada con la vida, ¿no? Te vas volviendo totalmente en una situación muy neurótica de que nada te gusta porque sientes esto como injusto, como que tú tienes que asistir a tu mamá y a tu papá, además te lo cuestionan cuando no lo haces como ellos quieren, ¿no? O te empiezan a descalificar si tú tomas determinadas decisiones en relación a tu vida o a tus hijos. ¿Cómo puedes empezar a poner límites? Primero entendiendo que la manera más directa de empezar a poner límites es hacerte cargo de tu vida. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres poner límites siendo una persona adulta y sigues dependiendo de alguna manera de tus padres, ya sea para el cuidado de tus hijos, ya sea para pedir dinero porque eres incapaz de resolver por ti mismo, porque siempre estás acostumbrado a ir a pedir algo en lo que se te apoya, hasta en el pago de servicios, siempre encuentras la manera de buscar que tus padres te resuelvan, y tú, aunque ya no vivas ahí en sus casas, peor si vives en sus casas, ¿no? Porque hay hijas que viven en casas de sus padres, son autónomas económicamente y siguen teniendo que pedir casi permiso para tomar decisiones de una persona adulta, ¿no? ¿Cómo funciona esto de poner límites? No es de un día para otro, es un proceso lento, es un proceso de ir tomando conciencia primero de qué es lo que me está molestando de esta relación con mis padres, con mi madre, ¿no? Hablando de las mujeres que son las que se da por hecho, que son las que cuidan, las que asisten, ¿no? ¿Y qué sucede cuando una mujer, habiendo muchas otras o hermanos o hermanas, cuando una mujer decide hacerse cargo de sus padres y apoyarlos, los otros se esparcen, se van y no son
copartícipes y no es corresponsable el apoyo que se le da a los padres, y entonces los padres y las madres piensan que esa mujer, esa hija es la que le toca hacerlo por la razón que sea. Muchas veces se le asigna esta responsabilidad a las mujeres que decidieron no tener hijos o que no tuvieron hijos por alguna razón o porque no se casaron por alguna razón o todavía no se casan o tienen una relación por fuera, ¿no? O aunque no la tengan, el ser independientes fuera de la casa materna y paterna, ¿no? Sucede mucho, este caso que platicas sucede mucho, se le asigna a estas personas y la responsabilidad de hijos a los hermanos se les quita. Sí, regularmente, si estamos hablando particular de esta relación con las hijas, con las mujeres hijas, sí, regularmente en un 90%, quien se hace cargo del apoyo hacia los padres es una hija, y si hay hombres dentro de esa familia, regularmente los hombres no se hacen cargo de los papás, pero las mamás y los papás les exigen a esa hija, dan por hecho que esa hija es la que les resuelve, la que vira, la que torna, y entonces ¿qué sucede cuando una persona empieza a aprender a poner límites? A decir, no, esto no lo quiero hacer. Y empiezas a poner límites sanos, no lo que todo mundo piensa que es un límite como los gritos y los sombrerazos, sino que es importante aprender cuáles son esos límites y cómo empezar. ¿Cómo empiezas a ponerlos? Diciendo, primero conociendo cuáles son tus necesidades y sabiendo qué es lo que te está haciendo sentir tan mal en esa relación, donde además se te denosta, se desvaloriza el esfuerzo que tú haces, ¿no? Y que además tú te sientes egoísta si no lo hicieras, porque alguien llega y te dice, lo que pasa es que estás haciendo la vida por tus padres y tú no estás tomándote en cuenta en la vida. Y entonces, bueno, pero pues es que ¿quién más lo va a hacer? Si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de no haber aprendido a poner límites? Que a las niñas nos dijeron que teníamos que ser buenas personas. Y digo buenas porque ya en otro tema, en otro momento voy a tocar el tema de qué es eso de ser buena y qué implica. El ser buena, puedes haber aprendido a ser buena, pero ser muy infeliz en ese ser buena, porque resulta que te cargas tareas y cosas que no te tocan, empezando por padres que te pueden llegar a humillar y pensar que tu vida no tiene que ser tu vida, sino lo que ellos necesitan para la suya. Y entonces es empezar a decir, cada vez que me hablas así, me ofendes, me humillas, yo me esfuerzo por hacer esto y tú te molestas por tal cosa, en lo sucesivo no voy a venir todos los fines de semana si viven fuera de sus casas, solamente voy a venir cada 15 días, te voy a ayudar a hacer las compras, voy a hacer esto. Y entonces los papás se ponen, no, lo que pasa es que eres una egoísta, en realidad no te importamos. Y empieza toda esta verborrea para hacer sentir culpable a la otra persona, ¿no? Poner límites es, si los probáramos, si nos diéramos a la tarea de ejercitarnos en esa acción que nadie nos enseñó, entenderíamos que es más sano relacionarnos no solo con nuestros padres y con nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras relaciones laborales, con todo tipo de relaciones mejorarían y nos sentiríamos menos en una vida injusta y en una vida, como le suelen llamar ahora, tóxica, que en realidad es muy poco sana estas relaciones entre padres e hijos. Cada vez voy a poner en el Facebook algunos puntos de cuáles pueden ser unos pasos para poner estos primeros límites en este proceso de autorrespetarse y de respetar a los otros en las relaciones. Ahora que mencionas esto de tu Facebook, recuérdanos por favor las redes sociales para quienes quieran continuar con este tema. Ok, mis redes sociales es Maitri La Vida en Armonía en Facebook y en Instagram. Y el número de teléfono es 99 95 52 78 67. Gracias. Muchísimas gracias, querida psicóloga. La verdad es que es un tema muy interesante, podríamos seguir platicando, pero bueno. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Momento de un corte comercial y regresamos. Antes del corte comercial vamos a enlazarnos del otro lado del estudio con Fátima Ramírez.
Gracias.